En resumen, debido al riesgo considerable de los ríos de la zona montañosa de Taiwán, se realizaron unos estudios para conocer detalladamente los componentes y características de los materiales del lecho del río para superar el desafío que representa lo complejo del terreno de la zona montañosa. Se emplearon fotogrametría desde el punto de vehículos no tripulados como drones para tomar ortofotos y extraer las características del lecho del río. El modelo de grano se desarrolló y se calibró en uno de los ríos, como es el Inven, y se comparó con otro de los ríos de la zona, como es el Beinan, dando un tamaño de grano entre un 3,7% y un 9,9% de diferencia en los diámetros medios del grano. Los resultados, juntos con otros estudios aleatorios que se hicieron, demuestran que la fotogrametría de tamaño de grano, o AGS, y los ortofotos tienen potencial de mejorar el rendimiento modelado de descarga de los ríos en Taiwán, lo que conduciría a investigaciones futuras incorporando bases de datos adicionales para aplicaciones mejoradas. Bueno, como podemos evidenciar, un lecho del río se ve notoriamente afectado por el tamaño de grano que éste posee. La composición de los lechos de los ríos pueden verse significativamente alteradas debido a diversos factores como inundaciones, construcciones de presas, ingeniería fluvial o modificaciones de las condiciones de flujo, desempeñando así un papel crucial en el mantenimiento y estabilidad de los sistemas fluviales. Las precipitaciones generan una gran necesidad de seguimiento a estos ríos, evaluando el hecho para así poder evitar errores de diseño y planificación, lo que puede generar fallas estructurales en los proyectos de conservación del agua y plantear riesgos para la vida humana y propiedades. En la actualidad, los investigadores han estado evaluando métodos de estudio del lecho, incorporando vehículos aéreos no tripulados y satélites, empleando así inteligencia artificial que mide el tamaño del grano para obtener información sobre el lecho del río, garantizando así los diseños de ingeniería fluvial y evaluaciones ambientales precisas. Materiales. En el estudio se examinaron dos experimentos de investigación principales. El primero de ellos fue la calibración de los parámetros necesarios para el dimensionamiento automatizado del grano AGS. El río Limbien es muy vulnerable a desastres naturales como los tifones que han alterado la composición del cauce. Este río tiene una longitud de 42 kilómetros, un área de drenaje de 336 kilómetros cuadrados y una cuenca hidrográfica de 127 kilómetros cuadrados. El proceso de calibración implicó principalmente ajustar los parámetros en el modelo AGS en función de los resultados de la investigación PSS. Varios parámetros en el modelo AGS requirieron ajuste, dentro de ellos el tamaño del elemento estructurante. Este parámetro pertenecía al vacío de la imagen en la parte inferior de la tapa. El tamaño medio del filtro funciona como un filtro de ruido de la imagen, y el umbral 1 y 2, que representa el porcentaje de distribución de brillos en la imagen convertida a escala de grises. Experimento 2. Aplicación del modelo AGS y modelado de inundaciones en el río Beinan. El río Beinan se extiende alrededor de 84 kilómetros desde la zona de captación, aproximadamente 1.600 kilómetros cuadrados, y aproximadamente 3.295 metros en la cordillera central de Taiwán. Alrededor del 70% de la zona de captación del terreno es montañoso y el 30% está formado por llanuras. Este río se ha visto afectado por desastres naturales como tifones, lo que provoca inundaciones recurrentes y erosión en las riberas. En este estudio se utilizó el modelo AGS del río Limbien para estimar el coeficiente de rugosidad, y luego los coeficientes se importaron a GRAS para simular eventos de inundación en las secciones para simular eventos transversales 14 a 16 del río Beinan durante el tifón. En los ríos de la montaña, las partículas del lecho son generalmente más gruesas, por lo tanto, como la fórmula de Meyer-Peter se desarrolló a partir de lechos del río compuestos por sedimentos de mayor tamaño, y se considera un método apropiado para calcular el valor de n, donde n es el coeficiente de rugosidad de Manning.
Una vez se determinaron los valores de rugosidad de Manning para los segmentos del río, se ingresaron al sistema de análisis de los ríos del Centro de Ingeniería Hidrológica para simular el flujo de inundación. A fin de prevenir las inundaciones para proteger la población y las estructuras cercanas a los ríos Libyen y Beinan en Taiwán, se utilizaron 4 metodologías para poder determinar el comportamiento del río y realizar un modelo de inundación, para lograr establecer un plan de acción. Entre los métodos que se utilizaron está el muestreo y recuento de guijarros, la fotogrametría basado en vehículos aéreos no tripulados, el tamaño de grano automatizado AGS y el modelo de inundación. Es la actividad donde se evalúa el volumen de piedras pequeñas con formas redondeadas, a las cuales se le denominan guijarros, generados por el constante flujo de agua, ocasionando la erosión de las mismas. Siendo uno de los métodos tradicionales para la toma de muestras, se basa en determinar áreas específicas de estudio, garantizando que el muestreo sea uniforme y permitiendo que la selección abarque la mayor área posible y poder determinar la composición y características del lecho del río. La segunda metodología aplicada es la fotogrametría basada en vehículos aéreos no tripulados, en donde se utilizó un dron de 6 ejes que facilitara el ascenso y el descenso para la toma de imágenes. Este equipo cuenta con la integración de un acelerómetro para mantener la potencia estable, un magnetómetro con el cual se determinan las ondas magnéticas del terreno, un barómetro para conocer la presión atmosférica, un giroscopio que ayuda a la orientación de los sensores y al igual que un sistema de ubicación satelital GPS. Estos vehículos cuentan con estabilizadores que garantizaron la toma de imágenes claras sin perturbaciones por el movimiento. Se configuraron los microcomputadores de los equipos para que realizaran vuelos y toma de imágenes de forma automática, con el fin de comparar la información por medio de los métodos tradicionales en las mismas áreas de muestreo, captando partículas menores a 8 milímetros. Para esta necesidad se usó una cámara de alta precisión que contaba con una distancia focal de 42 milímetros, en donde para determinar la altura necesaria para tomar las imágenes y lograr evidenciar las partículas del tamaño requerido, se aplicó la fórmula que se encuentra en pantalla, en donde el GSD es la distancia de muestreo del suelo, la H es la altura de vuelo y la F es la distancia focal de la cámara. Al despejar la altura, nos da como resultado una altura de vuelo de 34 metros, en la cual se utilizó para realizar todo el estudio. El método del tamaño de grano automatizado plantean análisis de imágenes altamente eficientes para poder identificar el tamaño de las partículas del río, utilizando un sistema de segmentación de cuencas hidrográficas con ayuda de equipos aéreos no tripulados. Se diseñó el método AGS, que consta de 4 pasos. El primer paso se basa en transformar las imágenes a color en escala de grises para minimizar el ruido y poder realizar un análisis más preciso. El segundo paso es la transformación del sombrero de fondo que se utiliza para resolver errores de efectos generados por las luces o las texturas irregulares, es decir, oscurecer el fondo. El tercer paso es un proceso llamado segmentación de cuencas hidrográficas. Se utiliza para analizar imágenes de los ríos y eliminar errores causados por la presencia de grava en el lecho del río. En este paso se utiliza el método llamado Watershed Segmentation para dividir la imagen en regiones homogéneas. El principio básico de este método es transformar la imagen en escala de grises en una imagen de degradado donde los píxeles se representan con valores enteros de nivel de gris, lo que significa que los píxeles más oscuros tienen mayor prioridad en la segmentación. El cuarto paso implica medir el tamaño de las partículas de la imagen. Para hacerlo se utiliza el método que se basa en calcular el tamaño más pequeño de una imagen que puede representar el tamaño de la grava. Permite comparar el tamaño real de la imagen con el tamaño total de píxeles de la misma partícula. En otras palabras, se compara la distancia real con cada píxel de la imagen para obtener una relación. Luego se ajusta la partícula en forma de elipse y se calcula la distancia del eje menor de la elipse para representar el tamaño de la partícula. El último método utilizado fue el modelo HSRAS, conocido como Hydrologic Engineering Center and River Analysis System, el cual es un software de modelado hidráulico. En este caso, está centrado en el coeficiente de rugosidad Manning en el proceso de la simulación. Para ello se requieren varios factores de entrada para la configuración del modelo. Entre ellos están incluidos los datos topográficos, la geometría de la sección transversal del río, las llanuras aluviales, los datos del flujo y las condiciones del contorno. El valor de Manning es un parámetro crítico en el modelado de inundaciones, ya que cuantifica la resistencia al flujo del agua. También este coeficiente está influenciado por factores como la rugosidad de la superficie, la vegetación, las irregularidades del canal y el material del lecho.
Las variaciones de Meigling afectan la velocidad del flujo, la elevación de la superficie del agua y la extensión de las inundaciones. Es decir, si los coeficientes de rugosidad son altos, se generan menores velocidades de flujo, ocasionando niveles más elevados de la superficie del agua. Por el contrario, coeficientes de rugosidad más bajos dan como resultado mayores velocidades de flujo, menores elevaciones de la superficie del agua y áreas de inundación más pequeñas. Por lo tanto, la representación precisa del valor de Meigling en el modelo HEC-RAS puede mejorar la capacidad predictiva de los modelos de inundación y contribuir a la creación de estrategias para la gestión de riesgo de inundaciones. El recurso hídrico es un tesoro natural que juega un papel fundamental en la vida de la Tierra y en el desarrollo equilibrado de los ecosistemas que nos rodean. Taiwán es un país con un complejo terreno montañoso, en el cual se ubican ríos como el Ilian y el Beinam, los cuales fueron objetos de este estudio. Las variaciones en su flujo han creado la necesidad de comprenderlos y estudiarlos a profundidad. El conocimiento de sus patrones y poder predecir sus cambios generan las opciones de sostenibilidad del terreno de la zona. Para la muestra de los resultados obtenidos en este estudio, presentaremos 2 puntos claves. 1. La calibración y verificación del modelo AGS en el río Limbián. Y 2. El modelado del caudal en el río Beinam. Para la muestra de los resultados obtenidos en este estudio, presentaremos 2 puntos claves. 1. La calibración y verificación del modelo AGS en el río Limbián. Para la primera parte de los resultados, se realizó una calibración y verificación del modelo AGS en el área de estudio. Para dicha calibración se ubicaron 3 lugares diferentes, los cuales fueron denominados LB1, LB2 y LB3. Inicialmente se empleó este modelo en los lugares LB1 y LB2 para verificar y calibrar parámetros, y finalmente fue implementado en el sector LB3 para verificar que fuera útil en un contexto diferente o en un área diferente. En la figura 3 podemos ver una ortofotoprocesada del modelo AGS capturado en los 3 puntos, lo que nos proporciona una visión completa del entorno del estudio. Adicionalmente, como se muestra en la figura 4 y en la tabla 1, se obtiene la distribución de tamaños de partícula y el diámetro representativo basados en el porcentaje de las partículas que son visibles según la figura 3. Los resultados revelan las diferencias más altas y más bajas entre los resultados obtenidos por el método PCS y el modelo AGS en los puntos LB1 y LB2, los cuales nos arrojan un resultado del 13.8%, 0.0%, 33.9% y 13.2% respectivamente. Asimismo, tenemos que en el momento en el que está aplicado el modelo AGS en el punto LB3, se obtuvieron unos resultados que oscilan entre el 1.1% y el 24.5%. De allí mismo también se obtienen las diferencias promedio absolutas entre los 3 puntos, dando los siguientes resultados: 3.7% para LB1, 9.9% para LB2 y 9.3% para LB3. Todos los parámetros que fueron utilizados en este estudio permiten tener un registro completo de las condiciones y configuraciones del terreno en el área de estudio. Para la segunda parte de nuestro estudio podemos ver la aplicación del modelo AGS y la estimación del coeficiente de rugosidad de Manning aplicado en la zona del río Beinam. Después de realizar la identificación de los granos en el área de estudio, se puede calcular el diámetro representativo y los valores estipulados para Manning. Esto se realiza mediante la ecuación que ya conocemos. Es importante aclarar y destacar que estos análisis se realizaron en 2 escenarios diferentes, definidos como S1 y S2. Para el escenario S1 se realizaron las tomas de muestras en la sección transversal del río. Los valores obtenidos de acuerdo a estos granos analizados oscilan entre 0.027 y 0.028, lo que proporciona información acerca de la variabilidad de esta propiedad en el río Beinam. Para el escenario S2 se adopta un enfoque diferente del estudio, donde se detallan 3 valores diferentes de los granos en la sección transversal en el río. Estos valores arrojan como resultado una variabilidad entre 0.027 y 0.028, permitiendo así explorar con mayor facilidad la profundidad y heterogeneidad de las condiciones hidráulicas a lo largo del río. Como resultado de la primera parte de la modelación del río Beinam, podemos obtener que el conocimiento de la variabilidad de los valores de Manning en diferentes puntos del río tiene implicaciones significativas en la gestión y análisis hidrológica del río. El modelado de la descarga de flujo y evaluación de precisión han llevado a comprender mejor el comportamiento hidrológico en esta área crítica. Para lograr dicho análisis se empleó un software HEC-RAS y se seleccionó una estación de monitoreo hidrológica llamada Puente Taito. Como punto focal de este análisis, la sección transversal específica seleccionada fue la 11.1, la cual se encuentra ubicada a 2 kilómetros del área de estudio del río Beinam. En esta zona no se encuentran afluentes significativos que se pudieran unir al canal principal del río y su camino natural. El estudio de inundación se realizó de acuerdo a los eventos generados por el tifón Shanseng en el año 2000, con un periodo de observación de 48 horas. Antes de llevar a cabo las simulaciones, se realizó una calibración del modelo HEC-RAS y posteriormente se incluyeron los valores de Manning obtenidos para el escenario 1 y el escenario 2 previamente.
Asimismo, se simuló la descarga del tifón manteniendo constantes los demás parámetros del estudio. De acuerdo a los resultados obtenidos en las simulaciones, se puede apreciar la relación en los datos de descarga del flujo para los escenarios S1 y S2. Los valores para cada uno que indican las simulaciones son 0.9948 y 0.9994 respectivamente, lo que sugiere una alta precisión en la representación de la descarga de inundación durante el evento del tifón antes mencionado. Al realizar una profundización en los hidrogramas realizados para los escenarios 1 y 2, notamos que los picos de inundación se produjeron en la hora 28 para cada uno, seguidos de una disminución de los niveles de agua. Sin embargo, es importante mencionar que los errores de las simulaciones más importantes fueron realizados durante el aumento y disminución de la inundación. Para el S1, los errores absolutos oscilan entre 0.02 metros cúbicos por segundo y 447.6 metros cúbicos por segundo. Para el escenario 2 variaron estos valores, generando un lapso entre 0.02 metros cúbicos por segundo y 159.6 metros cúbicos por segundo. En términos estadísticos, el error para el escenario 1 fue de 106.4 metros cúbicos por segundo y para el escenario 2 de 34.94 metros cúbicos por segundo. Asimismo, de acuerdo a los resultados arrojados, se ha evidenciado que en el escenario 2, donde se incluyeron 3 veces los números de Manning obtenidos en cada sección transversal, se mostró una ligera precisión mayor que el escenario número 1. Estos resultados tienen implicaciones importantes para la gestión de inundaciones que han venido sucediendo a lo largo de la historia en estas áreas de estudio de los ríos, y se han podido tomar decisiones en cuanto a la modelación hidrológica y obras necesarias para la prevención de desastres en la zona. Si bien la discusión se centra en los estudios de tamaño de grano de la región, donde fueron de un nivel razonable y la discrepancia que hay en el tamaño más grande de los guijarros, que tiende a ser reemplazados por tamaños más cercanos a 8 milímetros. La efectividad de los vehículos no tripulados como los drones con la interferencia del viento, las diferencias de brillo, la distorsión de las imágenes debido a la superposición de los guijarros mojados pueden afectar la cementación. El hecho de que los topógrafos eviten ingresar cerca de los lechos de los ríos por las condiciones de peligrosidad y así poder estandarizar para reducir los errores causados por diferencias externas en el momento de hacer las modelaciones de las inundaciones. La composición del lecho de los ríos de la región montañosa de Taiwán sufre cambios frecuentes, lo que requiere estudios de campo periódicos para ir actualizando los datos para las aplicaciones de diseño de estructuras hidráulicas, evaluación ecológica y proyectos de restauración de arroyos. Este estudio combina las tecnologías emergentes de fotografía aérea y vehículos no tripulados como los UAV con técnicas de análisis de imágenes digitales, específicamente en el tamaño del grano automatizado del lecho de los ríos de Taiwán. Los resultados demuestran la actividad de las ortofotos y el tamaño del grano para la estimación del material del lecho de los ríos, así como la integración exitosa del modelo RAS para simular la descarga de los ríos durante inundaciones inducidas por tifones. En resumen, esta investigación destaca el potencial de la fotogrametría basada en vehículos aéreos y extraer características de los lechos de los ríos y poder simular o modelar las descargas de los ríos. Las aplicaciones futuras podrían incorporar fuentes de datos como por ejemplo el LIDAR y perfeccionar aún más las técnicas de muestreo para mejorar la precisión del AGS o el tamaño de grano, estimando la cantidad de erosión y deposición, analizando la variación del lecho del río y evaluando el cambio ecológico.